Listo. Entonces, buenas noches. Eh, para los que no me conocen, pues no, mentiras, aquí todos me conocen. Entonces, voy a empezar a compartir. Y, un momento. Listo. ¿Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Yo estoy ahí. viendo pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, les voy a contar, este taller está pensado para, pues, aprender un poquito de cuevas, pero sobre todo para aprender a hacer mapas, a hacer cartografías, que es la parte que a mí más me gusta. Entonces, el día de hoy pues va a ser bastante teoría y ya la siguiente clase yo les voy a enviar unos datos para que los vayamos trabajando y vayamos mirando a ver cómo nos resulta. Yo soy una persona, pues siempre me ha gustado hacer mapas, pero en este tema de modelos 3D soy bastante nuevo. Entonces, todas estas cositas, pues me dediqué a aprenderlas hace relativamente poco y ya este mes dije, no, tengo que cogerle bien el tiro a eso y pues sacar este taller para, para, para que todos aprendamos. A mí, algunas cosas de las que van a ver acá a lo largo de este taller me costaron mucho trabajo. Y pues la idea es precisamente ahorrarles a ustedes ese tiempo y que sea mucho más fácil porque pues ya les estoy diciendo rápidamente qué es lo que deben hacer y cómo es la forma más fácil y ustedes se van a tener que, pues se van a ahorrar todo ese poco de investigación para llegar al mismo punto. De esa manera pues puedo yo facilitar de que nosotros como Spelocall generemos unos mejores resultados, unas mejores cartografías, que es el objetivo final del curso, enseñarles cómo hacer un mapa y cómo compartirlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué temas vamos a manejar? Entonces, les voy a explicar muy brevemente cómo se estudia una cueva, cómo se hace la exploración antes, durante y después. Vamos a hablar un poquito de una clasificación exocárstica, vamos a hablar de animales que nos podemos encontrar dentro de una cueva. Yo quisiera que nosotros o sea, se trata de que nos volvamos unos expertos clasificando murciélagos, porque pues eso es trabajo de los biólogos, pero sí que aprendamos a ver cómo están clasificados los animales en una cueva, porque es que si nosotros vamos a hacer un informe espeleológico, pues tenemos que tener un poquito de conocimiento, o sea, el espeleólogo está obligado a tener unas bases, ¿sí? Y pues esas bases son estas que yo les estoy comentando. No se necesita llegar al nivel de clasificarlo en género y especie, pero sí tener una idea de cómo se agrupan. Y la gran mayoría del taller pues se va a enfocar en esta parte, que es en el informe y la publicación. Vamos a hablar un poquito de la elaboración de mapas, de qué es una declinación magnética, qué es una grilla. Vamos a hablar de las proyecciones cartográficas. Esto es muy importante porque cuando uno está trabajando en campo, voy a apagar aquí la cámara, cuando uno está trabajando en campo, uno no sabe muchas veces por qué, por ejemplo, el celular le bota unas coordenadas geográficas y resulta que para entregar un mapa no se puede entregar en coordenadas geográficas. Pues vamos a hablar de por qué no se puede entregar un mapa en coordenadas geográficas. Em, y pues cartografía de una cueva, yo creo que esto ya no alcanzamos para hoy, pero más o menos va a ser así el orden. Ok, entonces, primero que todo vamos a hacer un repaso rápido de cómo se forman las cavernas. Lo primero que uno tiene que saber es que no existe una regla general que permita describir cómo se forman todas las cuevas, ya que existen diversos factores que pueden llegar a generar que una cavidad sí, que una cavidad subterránea se genere, ¿sí? El más común y el que más aplica para Colombia es en las rocas calizas, ¿sí? A este tipo de origen de cuevas en rocas calizas se le denomina carsología. La carsología es una rama de la geología que estudia la formación de estas cuevas a partir de la disolución. Es decir, estas cuevas se forman porque el agua lluvia disuelve la roca. Esa rama de la geología se llama carsología.
Y pues aquí, como les comentaba, para Colombia aplica para muchas de las cuevas que hay en Colombia, pero no para todas. Ya vamos a ver por qué. Vamos a hablar primero de las que no se forman en calizas, ¿sí? De las más raras, que aquí en Colombia hay varias. Entonces, por ejemplo, tenemos las cuevas en rocas evaporíticas. Las rocas evaporíticas son esas rocas que se forman, por ejemplo, en el fondo, cuando queda una laguna aislada del mar, una laguna de agua salada, esa agua se evapora y genera una capa en el fondo, un sedimento de pura sal, ¿sí? Después el mar viene, entra otra vez, vuelve llena la laguna y esa laguna vuelve y se evapora y genera otra capa de sal. Y así, varias veces, entonces genera una gran capa de sal. Y resulta que por fenómenos geológicos, esta roca pasa a estar en un lugar donde llueve más y pues en el agua lluvia disuelve muchísimo más esta roca que el agua de mar, porque el agua de mar ya es salada. Entonces, como sabemos, el agua tiene un límite de sal donde ya se carga y ya no puede cargar más sal. En cambio, el agua dulce tiene el mismo límite, pero no tiene nada de sal. Entonces, digamos que puede absorber más sal, puede disolver más sal. Entonces, el agua dulce genera unas cuevas en, en rocas evaporíticas. Pero entonces, ¿qué pasa? Estas cuevas no son muy comunes y son muy susceptibles al agua lluvia. Entonces, estas cuevas solo pueden habitar en lugares donde haya muy, donde sean muy secos, ¿sí? Porque el agua lluvia los puede destruir en un solo día, ¿sí? En un aguacero torrencial. Entonces, estas cuevas habitan en lugares muy secos. Ok, aquí me está. Un segundo. Un segundo que me pidieron, me solicitaron ingresar unas personas. Qué pena, es que estaba concentrado en la presentación y no me di cuenta que había gente esperando en la sala. Listo, entonces no, acabamos de empezar. Les estoy hablando de que las cuevas se pueden formar en diversos ambientes y empezamos por los ambientes pseudocársticos. Entonces, el primer ambiente que vemos son las evaporitas, son las rocas evaporitas, ¿sí? Que se forman en lugares muy secos y por minerales, principalmente sales, son las que forman este tipo de rocas. Otro ambiente que también, donde también se pueden encontrar rocas es en el hielo. Los glaciares, cuando se están derritiendo, generan ríos y estos ríos generan cuevas. Entonces, existe otro ambiente que no es kárstico, que son las cuevas en hielo. En Colombia no se han encontrado ni cuevas en rocas evaporíticas. Hay minas sí hay, pues las de Nemocón y las de Zipaquirá, pero pues no son cuevas naturales. Y en el hielo también se han reportado, creo que en el Nevado del Tolima, no recuerdo, pero son cuevas que pues por estar hechas en hielo y porque dependen del frío, del glaciar y del calor del volcán para generar la cavidad, pues son rocas bastante, digamos, que tienen una vida muy corta, perdón, que tienen una vida muy corta. Entonces, sí las han reportado, sí las reportaron, pero actualmente pues esas cuevas ya no existen, ¿no? Hay que ver si ahorita hay unas nuevas. Otro tipo de formación de cuevas es en pseudocars, ¿sí? Eh, Perdón, otro tipo de formación de cuevas es en cuarcitas. Estas rocas, si bien el cuarzo es un mineral que muy poco se puede disolver, existen unas cuevas muy grandes en rocas cuarcíticas, por ejemplo en Venezuela. En la Guyana venezolana se han encontrado unas cuevas que son de las más espectaculares que hay en el mundo en los Tepuyes, en la parte sur de Venezuela. Entonces, como Colombia comparte esa geología con Venezuela, se cree que en Colombia también hay. Sin embargo, he escuchado que las están investigando, pero no he visto así grandes cosas. Es posible que haya, pero tal vez no tan grandes como en Venezuela, ¿sí? Y pues, ¿cómo funciona esto? Resulta que el agua lluvia no disuelve como tal el grano de cuarzo que compone la roca, sino el cemento, ¿sí? Entonces, el cemento hace que esos granos se suelten y se areniticen, o sea, se conviertan en arena y esa arena pues fluye y genera la cavidad. Si se pueden dar cuenta, por ejemplo, en esta cueva que tenemos acá no tiene estalactitas ni estalagmitas. Y es porque las estalactitas y estalagmitas son un proceso de precipitado de minerales químicos, perdón, de minerales que se disuelven por procesos químicos. Entonces, como aquí el mineral que se está disolviendo es el cuarzo, o el mineral que cementa estas rocas, pues no es tan fácil que se genere una estalactita de cuarzo, ¿sí? Acá sí se podrían generar espelotemas en el hielo
Y en evaporitas pues también se han encontrado espelotemas de yeso. Otro tipo de formación de cuevas que no hay en Colombia es las rocas, la formación de cuevas volcánicas. Se genera cuando un volcán hace erupción y baja el río de lava, eh, como lo que acaba de suceder en las Islas Canarias. De hecho, las Islas Canarias se caracterizan por tener este tipo de cuevas y la parte externa de la lava se cristaliza, se enfría y se vuelve dura. Y la parte interna, como ahora está cubierta por esa parte dura, entonces no se enfría y continúa fluyendo, continúa fluyendo. Entonces se genera naturalmente un túnel. Y resulta que esa cúpula, digámoslo así, mantiene el calor y permite que toda la lava que está dentro fluya, fluya, fluya y termine de fluir y continúe esa cúpula. Entonces queda el tubo desocupado, ¿sí? Aquí no es común encontrar espelotemas, pero sí los hay. Se llaman estafilitos y son estalactitas muy chiquiticas que se forman acá, pero pues no se forman por precipitado como tal, sino por cristalización de la lava. Otro fenómeno, otro fenómeno bastante común eh, perdón, bastante común, no, otro fenómeno que podemos encontrar es el de la arenitización. Em, y es que una roca sedimentaria presenta una muy mala cementación que hace que el agua no la disuelva, sino la disgregue, desbarate los granitos que componen la roca y la lave como en un río, ¿sí? O sea, la quebrada que va cruzando la cueva va lavando esos granos y va haciendo crecer la cueva. Y les estoy hablando de un caso muy específico de la cueva del Edén, en el municipio de Cundaya, en Tolima. Esta cueva se generó en rocas arenitas que normalmente no generan cuevas, pero se generó porque la geología hizo que en ese punto, en esa zona, esa capa de roca sea muy poco cementada. Entonces es prácticamente sedimento, ¿sí? Y el agua se va metiendo y va lavando y va generando la cavidad, ¿sí? Estas cuevas no son muy comunes, pero pues en Colombia tenemos una de las más famosas, que son esa que comentaba, la Cueva de Leén, que ha sido estudiada por Wenceslao Cabrera, por Thomas van der Hamen y por muchas otras personas, incluso es de las cuevas más antiguas o de las que se tienen reportes más viejos. Existen otro tipo de cuevas, que son las cuevas que se originan por tectónica o por la geología estructural de la zona, por ejemplo, esta que les muestro aquí, que se llama, esta es la cueva de Arpea, eso queda en el límite entre España y Francia, y se generó porque la, la tectónica originó un pliegue que apretó la roca y la dobló, ¿sí? La plegó. Y en la parte más baja se generó un hueco, una cavidad. Entonces, esa es una rareza geológica, pero pues esta cueva es muy famosa, además porque adentro encontraron vestigios de, del hombre primitivo, entonces pues esta cueva es muy famosa. La frontera pasa casi por encima de la cueva, la frontera entre España y Francia, ¿sí? En Colombia también hay cuevas generadas por este fenómeno estructural y tectónico. Entre esas está la Cueva de las Mollas, aquí cerca de Bogotá, que se generó por una falla geológica que trituró la roca y generó un espacio, ¿sí? Una cavidad ahí entre la falla y eso ya es o sea, y por ese hueco uno puede entrar y tiene una entrada y una salida, que más adelante vamos a hablar de esa cueva. Em, y esa es otra formación. Eso no es tan común, pero en Colombia también lo hay. Y ahora sí, las cuevas en orígenes kársticos. Como les comentaba, esto es una roca que es una roca caliza que se disuelve muy fácil con el agua lluvia y genera este tipo de paisajes que son muy llamativos. Y aquí quiero leerles una frase de este señor José Martínez, que es un espeleólogo español que escribió este libro, Manual de Espeleología, que dice, el karst hoy no debe entenderse como un paisaje, sino como un proceso que se desarrolla en la corteza terrestre, donde los mecanismos de erosión química, es decir, la disolución y la corrosión, predominan sobre la erosión mecánica. ¿Sí? O sea, el karst es toda una interacción de procesos geológicos, químicos y físicos que generan este tipo de paisajes. Porque es que antes se pensaba que la karstología era solo caracterizar una forma y decir cómo se llama y ya, pero no, ya ha ido evolucionando y ya se puede hablar más allá de decir, venga, o sea, hacer predicciones y hacer un montón de cálculos
químicos y físicos que nos permiten pues estudiar esto, ¿sí? Bueno, ok, entonces en el momento de explorar una caverna pues es importante destacar que la actividad espeleológica comienza desde antes de ingresar a la caverna, no solo ya cuando nos metemos al hueco, sino desde la preparación que hacemos antes de entrar, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene pues que tener claro qué es lo que va a investigar, cuál es la cueva, ¿sí? Es importante también estudiar las vías de comunicación. Esto es muy importante porque es que de eso depende la cantidad de personas que podemos ir y la calidad del equipo que tengamos. Si tienen un acceso muy difícil, pues y nos toca caminar un montón, entonces eso pues va a limitar la cantidad de cosas que podamos llevar, ¿sí? En cambio, si hay una carretera que llega muy cerca y son solo 10 metros de la carretera, pues eso nos va a permitir llevar equipos más pesados y llevar cuerdas más largas y llevar todo este tipo de cosas. Entonces, esa es como otra de las cosas que uno debería mirar. Y además, pues tiene que configurar un equipo de trabajo, ¿sí? Mínimo son 3 personas, pero yo considero que lo ideal son 5 personas para hacer una cartografía, ¿sí? Entonces, estas personas pues están encargadas, cada una tiene su propia tarea y están encargadas de hacer pues alguna actividad específica dentro del trabajo espeleológico, ¿sí? Que, como les dije, este taller se enfoca en la elaboración de cartografías, ¿sí? Porque los estudios espeleológicos pues son muy diversos. Sin embargo, pues la cartografía es el trabajo principal, en mi opinión, es el trabajo que más, digamos, el más importante porque uno necesita empezar por una cartografía para investigar una caverna, porque sin un mapa pues no podemos generar mucha información y una vez cuando uno quiera presentar o compartir cualquier tipo de información, pues la cartografía va a ser esencial. También uno que tiene que mirar los instrumentos y los recursos con los que uno cuenta. Entre esos recursos, pues es importante la cantidad de personas, el tiempo que se tiene, la alimentación, las herramientas, todo ese tipo de cosas. Y elegir qué instrumentos son necesarios. Por ejemplo, si es una cueva muy horizontal, pues no vamos a necesitar cuerdas, ¿sí? Si es una cueva que tiene gran parte que está sumergida en agua, pues vamos a necesitar llevar bolsas secas para mantener secas las libretas, la comida y ese tipo de cosas. Todas esas cosas se tienen que hacer antes de ir a la cueva. Y conocimiento previo de la literatura, pues es importante que nosotros leamos a nivel general sobre espeleología, sobre cartografía, sobre el tema que vayamos a investigar, progresión en cavernas, pero también sobre esa misma cueva. Si hay algo que ya se ha escrito, pues es muy importante conocerlo, ¿sí? Desafortunadamente ahorita acá en Colombia es muy difícil encontrar información eh, digamos, trabajos que se han hecho antes y una de las tareas que yo me propuse, que espero terminar por tardar el año entrante, es generar una biblioteca de artículos de espeleología colombiana, ¿sí? Cosa que le facilite a uno citar y conocer información que ya se ha generado, ¿sí? Entonces, como un repositorio, lo llamo yo. Esto está en proceso, pero o sea, se los cuento porque es importante que uno le dé ese reconocimiento a espeleólogos que ya han hecho investigaciones antes. Regálame un segundo. Ok. Em, Listo. Entonces ya, eso era antes. Ahora, durante la exploración, entonces nosotros tenemos que tener claro qué horarios y qué rutas vamos a tener, ¿sí? Las horas de ingreso, las horas de salida, todo ese tipo de cosas, las horas de alimentación, esas cosas es bueno tenerlas programadas. ¿Por qué? Porque si uno no programa un almuerzo, si no lo programa bien, pues va a tener demoras en el trabajo, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, las rutas, como bueno, vamos a entrar por esta parte, vamos a salir por esta a tal hora, porque uno no siempre tiene comunicación, sobre todo cuando se tiene que dividir, no siempre tiene comunicación con el otro grupo y pues con el otro grupo o con personas que no hayan entrado a la cueva que nos estén esperando. Entonces, esto puede generar muchos retrasos. Em, y tenemos pues nosotros que hacer durante la exploración descripciones de cada salón, de cada galería. Hay muchas cosas que se tienen que describir de una caverna al momento de hacer una exploración espeleológica. Eh, por ejemplo, bueno, pues la descripción, que es lo que vamos a ver todo más adelante, los detalles morfológicos, la forma,
si es una cueva estrecha, la cartografía, que pues también la vamos a ver más adelante. De espelotemas no voy a hablar en este taller porque eso es un tema bastante amplio, pero básicamente es saber diferenciar una estalactita de una estalagmita, de una columna, y decir si una estalactita es una excéntrica o si es un macarrón, o sí, todo ese tipo de cosas, pues es bueno uno saberlo y anotarlo en el informe. Si es posible, esto no es obligatorio, pero si es posible, bueno, esto sí, hacer una cartografía es lo básico. Entonces eso casi que sí es obligatorio. Los pelotemas, pues mencionarlos cómo están, si están en qué estado están, pero esto no es necesario. Si uno cuenta con un equipo para medir temperatura, humedad, que tampoco es que sean muy caros, ¿sí? Un termómetro digital puede valer 20.000 pesos, que venga con higrómetro, y un barómetro puede costar uno digital también, uno económico, por ahí 30.000, 40.000 pesos. Entonces tampoco es que sea tan costoso, pero pues a veces uno no tiene ese equipo o pues yo lo he ido comprando algunas cositas y a veces se me queda. Bueno, entonces no es necesario anotar todos estos datos. Si se puede solamente. Lo de fauna y flora, pues es lo que yo les quiero comentar acá, aprender a diferenciar, pues de flora no vamos a hablar nada, porque la flora en una cueva es muy escasa. eh, Sin embargo, pues es existente. A veces se genera por los excrementos de algunos animales que comen semillas, y pues esas semillas nacen y crecen un poco dentro de la cavidad, pero al no encontrar sol, pues terminan muriendo completamente blancas. Al no recibir luz solar, pues no pueden generar la clorofila que les da el color verde a las plantas, y pues estas plantas terminan muriendo pequeñas y blancas. Em, la fauna, pues sí vamos a hablar un poco. Y algo importante, y es que cuando exploremos una cueva, tenemos que estar seguros que sacamos toda la basura que ingresamos, ¿sí? Hay algunas cosas como por ejemplo las baterías, y estas cosas contaminan mucho, ¿sí? Entonces, nada de dejar linternas, nada de dejar plásticos, nada de dejar comida. em, Porque, a ver, las cuevas son entornos muy sensibles, porque resulta que el alimento principal para la vida en el planeta Tierra es la luz solar. Entonces, ustedes se imaginarán, venga, pero ¿cómo hay vida en una cueva, en un lugar donde nunca llega nada de luz? Pues bien, ese alimento que llega, la carga energética que llega, llega en forma de materia orgánica que entra por el agua, ¿sí? Y se deposita dentro de la cueva, y esa materia orgánica que entra es la que alimenta a los organismos, es como la base de la cadena trófica en una cueva. Entonces, si nosotros dejamos caer un pedacito de carne en el agua, pues este pedacito de carne va a contener mucha energía y va a atraer a todas las especies que estén en un lago, ¿sí? Porque están en una sobrecarga de alimentación, entonces van a empezar a comer, pero pues eso les va a generar a ellos unos problemas, porque esa comida pues tarde o temprano se va a acabar, y es posible incluso que haga daño al agua y esté acabando unas especies dentro de una cueva. Entonces, esas son otras cosas que se tienen que evitar, tener mucho cuidado con las cosas que se le quedan a uno dentro de la cueva, ¿sí? De hecho, no se le debería quedar nada. Pues como les comentaba, porque las aguas dentro de una cueva son muy sensibles. Y después de una exploración, pues realizar el informe, ¿sí? Que bien puede ser un informe, una publicación en una revista. Yo estoy desde Spelocol gestionando a ver cómo podríamos sacar una revista, em, donde hagamos las publicaciones, digamos, de las cosas que se exploren, una revista anual que nos permita publicar exploraciones, ¿sí? De esa manera pienso yo que se incentiva más la, la- los trabajos espeleológicos los trabajos espeleológicos que se hacen en Colombia. Al momento de tener una revista, pues uno se motiva más a estar trabajando, generando mapas, explorando cavernas, generando informes y publicándolos, claro. Porque a la larga eso es lo que alimenta la investigación, lo que alimenta el investigador, es que la gente lea lo que uno hace. Entonces vamos a hablar, pues todo este taller va a ser de esta parte, ¿sí? Del informe. Vamos a hablar sobre la clasificación espeleológica de las geoformas, ¿sí? O perdón, la clasificación o los nombres de las geoformas asociadas a ambientes kársticos. Entonces, el primero y el más fácil tal vez son las dolinas. Las dolinas se forman por disolución, son depresiones circulares o que pueden tener forma de embudo,
y se originan cuando el terreno que está sobre ellas se hunde o se colapsa. Entonces existen dos tipos, las de colapso, como es este caso, o las de hundimiento, como es este caso. En este caso, el agua se llena acá y se va disolviendo con el tiempo, se va infiltrando, perdón, con el tiempo. ¿Sí? En este caso sí puede entrar directamente una cascada completa y él se la va consumiendo rápidamente. Esta es un caso de una, o sea, estas dolinas no son, no es que sean algo viejo, sino más bien es algo que está ocurriendo en este momento. Aquí puse este video, vamos a ver si lo puedo reproducir, que es un video de, si ustedes escuchan el audio del video. No, Gonzalo, al momento no escucho nada, solo si se ve el audio ahí en movimiento. Ok, bueno, el video es básicamente una señora narrando que ese hueco que se está mostrando ahí se generó de un momento a otro. Eso es, creo que es en La Belleza, Santander. No recuerdo el municipio, pero es en el departamento de Santander. Y ahí es muy común estas dolinas. ¿Sí? Entonces, esta dolina que está aquí en esta foto se formó ahí mismo, el día anterior a la señora. Entonces, la señora está asustada grabando. eh, y pues se alcanza a ver, voy a ver si se alcanza a ver ahí, que en esta parte vamos a ver más adelante, alcanza incluso a botar, a salir aire, entonces se ve como si estuviera hirviendo. Y la señora pues está muy asustada y pues está narrando ahí, voy a ver si lo puedo adelantar un poquito. No. Bueno, es una señora muy asustada narrando lo que ocurrió. Miren, ahí se puede ver que está saliendo aire. Entonces, eso es una dolina que se formó porque precisamente se empozó el agua ahí y colapsó. Y entonces todo el agua que se había infiltrado queda como una especie de pozo y se está intercambiando el aire que estaba adentro con el agua que está afuera. Incluso la señora piensa que es un ternero que se les perdió hace un tiempo, entonces está diciendo que de pronto el ternero está ahí abajo. Esto es bastante común. Y si la gente no conoce estos fenómenos, pues se va a asustar, como está la señora del video. Pero no es que sea algún castigo divino ni nada, sino son fenómenos completamente naturales que ocurren en Colombia. Y aquí este es otro video también de la señora, el día siguiente o a los 2 días, donde el agua ya se ha infiltrado, ¿sí? Entonces, pues ahí se puede ver el centro, pues la señora no se acerca mucho porque tiene miedo, pero bueno, ahí está el último laguito de agua que queda, ¿sí? Todo el agua se infiltró ahí. Eso fue en el 2018, me gustaría hacer el experimento de ir a ver qué tal está ahorita. Pero bueno, esas dolinas, como les comentaba, en Santander son bastante comunes. Yo creo que las dos más famosas son el hoyo del aire en La Paz y el hoyo de los pájaros en Mogotes. ¿Sí? Estos dos pues tienen cualquier cantidad de investigaciones. Este hoyo ha sido explorado desde 1800, no recuerdo, por un cura que parece ser la primera persona que entró allá a mirar qué era. Entonces, estos son los más famosos, pero no significa que sean los únicos. Estas son unas fotografías que yo tomé también en Santander, pero en Gonzaga, ¿sí? Allá está la misma unidad rocosa que formó estas dolinas, la formación Rosa Blanca, y pues se ven unas dolinas mucho más pequeñas, incluso en época de lluvia alcanzan a inundarse, parecen pozos de pescados, ¿sí? Pero son dolinas naturales. Y existen otro tipo de dolinas muy famosos en el mundo que son los cenotes, ¿sí? Eh, los cenotes, a mí, o sea, los cenotes son unas dolinas que existen sobre todo en la península de Yucatán, en México. Pero resulta que una dolina, o sea, estos cenotes, la palabra cenote es una palabra que se le dio, creo que es en el lenguaje maya, a este tipo de formaciones con agua que son muy turísticas, pero no significa que
cenote sea una palabra, digamos, abiertamente aceptada. Existen muchos lugares en el mundo que tienen este tipo de dolinas y en todos lados se conocen de manera diferente. Entonces los mexicanos, claro, ellos quieren hacer respetar su cultura y pues ellos le mantienen el nombre, que está muy bien, pero lo que no está muy bien es que nosotros adoptemos esa terminología que no, pues que es una terminología mexicana. En realidad la palabra técnica es dolina. Sí, entonces cuando le digan no, que los cenotes que hay en Colombia, no. En Colombia se llaman dolinas, porque ese es el nombre internacional. En- lo mismo, también los hay en Australia, también se conocen este tipo de dolinas, y también en Australia tienen nombres diferentes. Y existe otra geoforma que ya es un poquito más difícil de ver, que son las ubalas, ¿sí? Aquí hay una polémica en cuanto al origen de las ubalas, pero pues según lo que yo he leído, algunos autores consideran que las ubalas se forman en la unión de dos dolinas. Sin embargo, pues no es tan fácil la definición, eh, porque pues tiene que tener dos filtraciones, dos o más filtraciones, etcétera. Son varias cosas que estuve mirando, pero básicamente, digamos, como para entender a grandes rasgos, una dolina podría verse de esta manera, ¿sí? Como la unión de dos dolinas que estaban muy cercas y que correspondían a la misma fractura. Estas, pues, como les decía, hay que tener un poquito más el ojo entrenado, pero es posible ver algunas veces estos tabiques o estos tabiques, que pues parece ser que son como la parte que separaba antes las dolinas. Existen otras geoformas que son como unas especies de dolinas más evolucionadas, que más bien, en vez de ser una geoforma como tal, es un paisaje completo, ¿sí? Que son las poljas, que son este tipo o sea, si uno no conoce el tema, incluso conociendo el tema, no es tan fácil identificarlas, ¿sí? Porque pues tiene que estar generándose en roca caliza y genera este tipo de paisajes que ya están acá mucho más evolucionados, que se caracterizan pues por tener grandes pendientes y en la parte central ser medianamente planos, ¿sí? Existen otras geoformas, eh, bueno, es que antes de la exposición hice unos cambios en la forma de la diapositiva y se me taparon algunos textos, entonces aquí debería decir valles ciegos, ¿sí? Que son cuando vemos que viene una quebrada, un río y desaparece. Entonces, por ejemplo, aquí un caso en Santander, o creo que es en Antioquia, no mentiras, creo que este caso es en Antioquia, donde va una quebradita y se infiltra. Entonces, se desaparece completamente, pero pues estos también los he visto yo en Tolima y en Santander, o este caso en España, donde viene una quebrada. Ah, bueno, en Tolima lo hay también en la cueva de la Catedral, ¿sí? En las cuevas del Copete, que, pero en las cuevas de Tuluní, que se ve así parecido acá, como está acá, que viene el río y se lo traga una montaña y sale más adelante, ¿sí? Entonces, esos son valles ciegos, básicamente que una roca o un paisaje se consume el agua de un río y lo desaparece. Acá. Entonces, otro tipo de geoformas son las cimas, que son muy parecidas a las dolinas, que básicamente son unas caídas con una abertura al exterior por donde se puede ingresar un sistema karst, ¿sí? Algunos autores incluso dicen que la diferencia entre una cima y una dolina es que la cima tiene una entrada de agua. Sin embargo, pues en algunos lugares se utiliza la palabra cima para dolinas que no tienen entrada de agua. Entonces, pues eso tampoco es tan claro. Y una geoforma muy bonita y son los mogotes, que son cuando se ha disuelto toda una gran cantidad de paisaje, pues quedan algunos turupitos, algunas montañas que a veces se conocen como pepinos, también les dicen pitones, torres, pero la palabra técnica es mogotes, ¿sí? Que se genera pues cuando se ha disuelto toda la roca al exterior, dejando como esa especie de monolito, ¿sí? En Colombia sí los hay, creo que en Antioquia los he visto, pero principalmente pues hay un municipio en Santander que se llama Mogotes y donde hay unas cuevas donde está el hoyo del aire, pero en el hoyo de los pájaros, que también pues se llama así por estas geoformas. Y otro tipo de geoformas son las surgencias, que son básicamente una salida de agua, que es lo contrario a un valle ciego. O sea, el valle ciego se traga el agua y una surgencia la bota.
Entonces, estos son lugares por los que el agua que está dentro del sistema kárstico sale al exterior. Y se pueden dividir en dos tipos de surgencias. Están las resurgencias, que es cuando el agua corresponde a unas pérdidas bien localizadas, por ejemplo, en un valle ciego, usted dice, aquí se perdió el agua y salió en una resurgencia, o una exurgencia, si el agua que sale se recoge de una manera difusa, que no es claro por dónde se está alimentando el sistema, entonces no se sabe dónde entró el agua, entonces eso es una exurgencia. Pero pues con que conozcamos el término surgencia es suficiente. Entonces, eso estábamos en cuanto a las superficiales, las geoformas superficiales, dolinas, ubalas, poljas, valles ciegos, cimas, sumideros, mogotes, surgencias. Y en cuanto a las subterráneas, pues vamos a aprender a diferenciar, por ejemplo, un abrigo rocoso, ¿sí? Que son unas cuevas pequeñitas, 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 que no son de mucho interés, pues porque hay muchos y porque es muy difícil uno cartografiarlas todas, porque son muchas, ¿sí? Pero ya nos empiezan a aparecer las cuevas que cuando uno ya les puede medir que tienen galerías, salones, pues uno dice, bueno, esto ya es una cueva que se compone pues de galerías y salones. Entonces, dependiendo del desarrollo, podemos decir el nombre. Entonces, según la comisión, según la Federación Espeleológica, la Federación ¿qué? Latinoamericana de Espeleología, la FEAL, una cueva tiene menos de 1000 metros, ¿sí? Si llega a cruzar ese límite, si es mayor, ya se llamaría una caverna. Y si es mayor a 10.000 metros, sería una gran caverna. Pero ¿qué pasa? En Colombia la mayoría son cuevas, la mayoría son pequeñas. Si bien hay unas grandes, pues no son, no son mayoría. Entonces, por eso es que se está proponiendo que la cueva, que pues las cuevas se puedan dividir en cueva pequeña, cueva mediana y cueva grande, ¿sí? Porque pues en Colombia se pueden encontrar muchas cuevas en este rango y pues ayudaría mucho si las aprendemos a clasificar así. También existen los sistemas kársticos, que son ya como todo lo que les he comentado ahorita en una sola región, ¿sí? Entonces, cuando existe una roca caliza, esa roca que está a la intemperie, esa roca, y además está fracturada, en esa roca se puede generar todo lo que hemos visto. Es posible que los tenga incluso todos a la vez, ¿sí? O que solo tenga lapiaces y cuevas y etcétera. Entonces, todo eso, toda esa conformación de geoformas se conoce como un sistema kárstico, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros en un sistema kárstico eh, como que describamos en dónde están las dolinas, cuáles son los porges, ¿sí? A nivel geológico, o simplemente, o sea, en un informe uno puede decir, mire, en esta región se encontraron este tipo de geoformas superficiales que nos llevaron a pensar que podían haber cavernas ahí y nos fuimos a explorar a ver qué encontrábamos, ¿sí? Entonces, si uno ya encuentra este tipo de fenómenos, pues es muy posible que encuentre cuevas y cavernas. Entonces, eso en cuanto a la parte de la geomorfología, ¿sí? Pero entonces hay otra cosa que el espeleólogo también debería estar en capacidad pues, de diferenciar y es los animales que se pueda llegar a encontrar adentro de la cueva, ¿sí? Entonces, esta es básicamente una clasificación bastante bonita del reino animal. Dentro de la cueva, pues podemos encontrar algunas de estos organismos, podemos encontrar mamíferos, podemos encontrar aves, podemos encontrar reptiles, anfibios, peces, moluscos, arácnidos, miriápodos, insectos, crustáceos, anélidos, moluscos. Ok, bueno, entonces esto no era un molusco, esto no sé qué será. Moluscos y ya, esos son básicamente los animales. Equinodermos no se han encontrado entre las cuevas. Pero básicamente esos son todos los que uno podría llegar a encontrar. Vamos a verlos a detalle. Entonces, el más común son los insectos, ¿sí? Los insectos hacen parte de un grupo que se llama artrópodos. Y los artrópodos hacen parte de un grupo que se llama invertebrados. Entonces, vamos a verlos acá. Los invertebrados son los que están, aquí están los artrópodos, entonces los invertebrados vendrían a estar por acá, ¿sí? Son estos. Ah, bueno, aquí, estos son los vertebrados, todo lo que esté fuera de este círculo son invertebrados, ¿sí? Entonces, vendría siendo todos estos que están acá y estos que están acá. Entonces, los vertebrados, eh, existe un grupo de vertebrados que son los artrópodos, perdón, de invertebrados, que son los artrópodos. Los artrópodos se caracterizan porque están divididos en segmentos, entonces si uno les puede mirar el abdomen, puede darse cuenta, incluso aquí se puede ver que son segmentos, segmentos así que cortan el animal
y es casi que hay una simetría, ¿sí? Entonces, todos estos artrópodos se caracterizan porque están divididos en segmentos. Lo mismo pasa acá con los insectos, ¿sí? Entonces, los insectos, como les decía, no tienen vértebras, son invertebrados y hacen parte de los artrópodos y los insectos se caracterizan porque tienen 6 patas, ¿sí? Entonces, básicamente cuando nosotros veamos un animal que tiene 6 patas, pues posiblemente sea un insecto. ¿En qué casos no sería? Pues a veces las arañas pierden algunas patas, pues entonces no significa que la araña se convierta en un insecto, ¿no? Ni que, o sea, las arañas, ya vamos a ver, hacen parte de los arácnidos que no son insectos. Entonces, ¿qué insectos pues son comunes dentro de las cuevas? Los coleópteros, ¿sí? Los coleópteros son todos esos cucarrones que nosotros podemos ver. Nosotros como espeleólogos no estamos en capacidad de decir qué género y especie tiene este animal, pero sí podemos decir, ah, vea, eso es un coleóptero, ¿sí? Y estar seguros de que los coleópteros son unos insectos y que los insectos hacen parte de los artrópodos. Esas cosas las voy a repetir mucho porque quiero que quede muy claro, ¿sí? Que nosotros como espeleólogos sepamos que una araña no es un insecto y que un pez no es un invertebrado, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues, hace parte del conocimiento básico del espeleólogo. Estos animalitos también son comunes encontrarlos, que son las famosas tijeretas, que hacen parte de un grupo que se llama los dermápteros, ¿sí? Estos animalitos, pues también es simplemente que sepamos que cuando estemos haciendo un informe, poder decir, venga, encontramos dermápteros. Yo normalmente lo que hago es separar el informe, entonces decir invertebrados. Y dentro de los invertebrados encontré artrópodos. Y dentro de los artrópodos encontré insectos y dentro de los insectos encontré coleópteros y coloco ahí la foto, ¿sí? Entonces, lo mismo, si encontramos dermápteros, si encontramos blatodeos, que son estas cucarachas, básicamente todas las cucarachas se llaman blatodeos, ese es el nombre científico, ¿sí? Y ya uno puede, con que diga blatodeos, pues ya eso va a ayudar mucho para que cuando un investigador, un biólogo, esté leyendo nuestro informe, pueda saber, diga, venga, yo quiero saber si en esa cueva hay cucarachas porque estoy haciendo un estudio en cucarachas. Entonces, eh, normalmente, pues él va a buscar esta palabra y los buscadores, pues le va a ayudar mucho si yo utilizo esta terminología. Recuerden que los informes que uno hace los hace pensando en la gente que los lee, más que en uno, ¿sí? Entonces, venga, este informe yo encontré cucarachas y tal vez sean de interés para la ciencia porque, no sé, por ejemplo, son cucarachas blancas y yo nunca he visto una cucaracha blanca. Entonces, entre más información yo dé sobre el animal, pues más le va a servir a una persona que investiga este tema, o sea, más fácil va a encontrar este documento y es posible que nos diga, oiga, venga, fulanito, yo quiero que usted me lleve a esta cueva y vamos a mirar qué es lo que usted encontró, ¿sí? Ese tipo de cosas, digamos, se facilita mucho si uno usa el lenguaje correcto. Están los dípteros, que son las moscas, los mosquitos, los zancudos, todos esos hacen parte de los dípteros y también son muy comunes, ¿sí? Dentro de las cuevas. Entonces, todo eso. Ah, ok. Están otros que son los himenópteros, ¿sí? Que también se encuentran dentro de las cuevas, que ya uno puede decir, venga, un himenóptero puede ser una hormiga, una abeja o una avispa, ¿sí? Entonces, lo mismo, uno puede encontrar en todos estos animalitos. Abejas no creo, ni avispas, pero hormigas de pronto sí, ¿sí? Sobre todo cerca a la entrada. Listo. Otro tipo de insectos también muy común son los grillos. Esto es un grillo, que son los nocturnos, y estos son saltamontes, que son los diurnos, ¿sí? No sé, yo, por ejemplo, que viví cuando niño en clima caliente, tuve el problema de que a veces se le metían estos grillos a la casa y no dejaban dormir. Estos son los que hacen ruido en las noches, ¿sí? Estos pues también hacen ruido, pero no tanto como estos y no son tan molestos. Entonces, estos animalitos también, sobre todo estos nocturnos, los encuentra uno dentro de las cuevas. Eh, otro tipo otro tipo de artrópodos que se encuentran dentro de las cosas son los arácnidos, que como le decía, no son insectos. Todos estos no son insectos. Son artrópodos, son arácnidos y se caracterizan porque tienen 8 patas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los artrópodos más comunes dentro de las cuevas? Estos animalitos que son mis animales favoritos de las cuevas, me gustan mucho. Además, son inofensivos, son animales que no le van a picar a uno, cuando mucho lo aruñarán un poquito, pero no le van a uno hacer nada. Al principio yo les tenía mucho miedo porque pues no sabía qué eran y ya después poco a poco fui aprendiendo que son animales completamente inofensivos
son muy nocturnos, o sea, ellos siempre van a estar adentro de, pues, en lugares oscuros, ¿sí? Resulta que algo que no les he comentado ahí es que los animales, cuando se acostumbran a vivir dentro de una cueva, empiezan a tener cambios, cambios morfológicos. Entonces, por ejemplo, los animales dentro de las cuevas, por ejemplo, los peces desarrollan bigotes más largos, ¿sí? Incluso llegan a perder los ojos. Algunos peces, bueno, eso lo vemos ahorita en los peces, pero por ejemplo, este tipo de animales desarrollan patas, como ellos dentro de una cueva no hay nada, absolutamente nada de luz, ellos desarrollan unas antenas mucho más largas y sensibles, lo mismo que unas patas más largas que les permiten moverse mejor y encontrar mejor a sus presas. ¿Sí? Entonces, los animales cuando habitan dentro de una caverna empiezan a tener cambios morfológicos, que hace que esos animales en superficie pues no sean o sean un poco más torpes o sea imposible la vida de esos animales. Otro tipo de arácnidos que encontramos dentro de las cuevas son las arañas, ¿sí? Por lo general no son así de grandes, aunque sí las he visto así, pero por lo general son de esas de paticas delgadas. No hay que confundir las arañas con los opiliones, ¿sí? Que los opiliones es otro tipo de arácnidos, pero ¿en qué se diferencian? En que las arañas tienen un tórax y un abdomen. Creo que se llama así tórax y abdomen, ya se me olvidó. En cambio, el opilión tienen una sola, ¿sí? Como un solo tórax, que es donde salen las paticas, y no tiene la parte de atrás. Esa es básicamente la diferencia, los opiliones no pican. Entonces, pues también son animales que uno normalmente encuentra dentro de las cuevas y a veces es bonito que tienen los huevos encima y van caminando con los huevitos ahí. Otro tipo de arácnidos que encontramos dentro de la cueva son los pseudoescorpiones, que son igualitos a los escorpiones, pero sin aguijón. ¿Sí? Ellos no tienen veneno. Y los escorpiones, que estos sí son comunes. De hecho, uno de los escorpiones más venenosos que hay en Colombia está en una cueva, en la cueva del Edén, en Tolima, y son unos escorpiones que, pues, que solo se han encontrado ahí. Y este otro tipo de arácnidos que son más raros, pero pues si los encuentran, es bueno que ustedes sepan cómo se llaman uropillis, ¿sí? Y también pues es común encontrarlos en troncos secos o en cuevas. Otro tipo de artrópodos, entonces ya hemos visto dos artrópodos, los insectos que tienen 6 patas, los arácnidos que tienen 8 y ahora vienen los crustáceos que tienen 10, ¿sí? Principalmente, o sea, no es que sea una regla, hay unos, siempre hay un animal que no cumple la regla, pero básicamente se caracterizan por tener 10 patas. Entre esos encontramos cangrejos, que claro que sí, los hay en las cuevas. Eh, de estos, pues Colombia es uno de los países más ricos en diversidad de cangrejos. Yo los he visto en Santander. Existen estos otros crustáceos que son familiares de los cangrejos, se llaman los isópodos o las cochinillas. Entonces, aunque uno pensaría que no, pero están cercamente emparentados evolutivamente, estas cochinillas también son crustáceos y camarones. Estos tres los vamos a encontrar en las cuevas si somos observadores. Estos camarones más difícilmente, pero los hay. O sea, estos ya son a nivel de milímetros, pero pues ya un biólogo que vaya a estudiar estos animalitos, pues se hará sus mañas para encontrarlos, ¿sí? Entonces, pues también es bueno que sepamos que los hay. Estos son de los bichitos que yo les decía que cuando uno bota comida ellos aparecen ahí a comer, que no es bueno hacer eso, ¿no? Incluso algunos biólogos, por ejemplo, cometen el error de que ponen una trampa, ponen un cebo para atraparlos y lo dejan muchos días, mucho tiempo. Entonces, puede ocurrir que todos los camaroncitos que estén en ese lago se vayan a la trampa y cuando el biólogo saque la trampa, pues saque a todas las especies, porque como hay tan poquita comida en ese entorno, es posible que llame a todos los camarones que hayan en ese lago. Entonces, esa es otra de las cosas que uno tiene que tener cuidado. Otro tipo de artrópodos que ya no tienen ni 6, ni 8, ni 10 patas son los miriápodos, que tienen muchas, ¿sí? Entonces, los miriápodos se dividen en dos, en los 100 pies y en los 1000 pies. ¿Cómo diferenciar un miriápodo de un 100, perdón, cómo diferenciar un 100 pies de un 1000 pies? La regla es fácil. Los 1000 pies, cada uno de estos yo les decía que los artrópodos se dividen en segmentos y todos los animales que hemos visto, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, tienen segmentos. Entonces,
tenemos acá un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento. Cada segmento tiene dos pares de patas, ¿sí? Incluso se mueven casi que a la vez. Entonces tiene dos patas acá y dos patas allá, cuatro patas, es decir, dos pares de patas. Esos son los 1000 pies. Y los 100 pies son los que por cada segmento tiene un par de patas, una allá y una acá, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia entre un 1000 pies y un 100 pies. Entonces, dentro de las cuevas, claro que sí, podemos encontrar 100 pies, que es como este, que es bastante común. También yo viví en clima caliente y estas cositas se le metían a uno a la casa, estas pican, pues no son muy venenosas, pero sí son bastante molestas. Estos también, estos se llaman, ay, no recuerdo el nombre. Bueno, estos son otro tipo de 100 pies. Eh, y esos son famosos porque en alguna época geológica llegaron a ser de más de 2 metros, o sea, fácilmente se pueden comer a una persona. Y actualmente las más grandes que hay son de alrededor de unos 15, 20 centímetros y son muy agresivos. Incluso ahí ustedes pueden buscar videos en internet donde estos animalitos se comen ratones pequeños. ¿Sí? Hay gente que los tiene como mascotas y los alimenta con ratones o con insectos pequeños. Es bastante agresivo este animal. Y este otro que es el mis pies, hace parte, como les decía, del grupo de los miriápodos, tiene dos pares de patas por cada segmento, también es común y si uno los llega a pisar por accidente, yo sé que los espeleólogos no matamos animales, pero si llega a ocurrir, es un accidente, si uno llega a machucar uno de ellos, pues va a botar un olor bastante, bastante feo, que ese es su método de defensa. ¿Sí? Entonces eso hace que ya después un animal que se lo haya comido, dice, uy, este animal es feo y cuando vuelva a ver otro ya no se lo come. Otro tipo de invertebrados que se encuentran dentro de las cuevas, que ya no es un artrópodo, a pesar de que pareciera que está dividido en segmentos, ya no es un artrópodo, se llaman los anélidos, que son este grupo de animalitos que nosotros conocemos como lombrices. Estos también son bastante comunes y se alimentan de materia orgánica. Entonces las cuevas que tengan murciélagos, que tengan guácharos, es posible que encontremos estos animalitos en los excrementos, al igual que algunos coleópteros, unos cucarrones, ¿sí? Y los cucarrones, voy a volverme acá un poquito, los cucarrones, voy a volver un montón. Los cucarrones, sí, un dato curioso que se me olvidó decirles, estos, por ejemplo, son acuáticos, ¿sí? Entonces, yo los he visto, por ejemplo, acá en Bogotá, en la Cueva de las Mollas, están en el agua y nadan muy rápido, ¿sí? Pero no solo están en el agua, también pueden estar alimentándose de excremento de animales, ¿sí? Entonces, si vamos acá en los anélidos, otro tipo de animales invertebrados son los moluscos. Entonces, los moluscos es un grupo de animales que se caracteriza por tener un cuerpo blando. De hecho, molusco, la palabra molusco significa cuerpo blando, y del que hacen parte las almejas, estas que nosotros comemos. Estos, unos chitones que estos, aunque se parezcan a las cochinillas, no son cochinillas porque no tienen patas, lo que tienen son unas ventosas que los hacen que ellos chupen y se queden pegados a los cascos de los barcos. Existen otros, por ejemplo, como estos, que son nautilos, y que son bastante, digamos que son famosos, pero pues no son muy comunes. Y hay unos que sí son bastante, unos, pero ya están extintos, que son las amonitas, que son esos caracoles que nosotros veíamos en las rocas, que son bastante comunes en Colombia, sobre todo en la formación Rosa Blanca, en la formación Paja, en la formación Tablazo, que son formaciones que tienen, o en la formación Payandé, que son, tienen roca, que tienen cavernas. Entonces uno podría encontrar esos fósiles, son animales extintos, ya no son valiosos como a nivel biológico, pero sí paleontológico, ¿sí? Resulta que todos estos animales, incluyendo los calamares, las sepias, los pulpos dumbo, todos ellos, los pulpos, son acuáticos, pero un pequeño grupo de ellos logró desarrollar una especie de pulmones, entonces son los pulmonados, eh, que son de a los que nosotros conocemos. Entonces, dentro de las cuevas, ¿cuáles vamos a encontrar? Los bivalvos, que son completamente acuáticos, van a estar en el agua, o los gasterópodos, que son estos pulmonados que nosotros podemos ver en tierra, ¿sí? Que algunos evolucionaron hasta perder el caparazón, como las babosas, y otros, pues todavía tienen su... Estos también los vamos a encontrar bastante dentro de las cuevas. Entonces, en cuanto a los artrópodos, que es como el grupo más grande, vamos a encontrar insectos que ya les comenté, tienen 6 patas, arácnidos que tienen 8, crustáceos que tienen 10 y miriápodos que tienen muchas, ¿sí?
Pero todos estos, bueno, faltó moluscos, faltó, no recuerdo cuál más, pero todos estos hacen parte de los invertebrados, ¿sí? Invertebrados. Ahora vamos a ver los vertebrados. Resulta que uno creería que dentro de una cueva no hay nada porque pues en la cueva no hay luz, pero no, hay muchos animales. Hay casi que un representante por cada grupo de animal. Entonces, en cuanto a los mamíferos, recuerden que los mamíferos son animales que se caracterizan porque son vivíparos, es decir, que dan crías vivas y las alimentan a partir de pues de amamantarlos. Entonces, un grupo de mamíferos son los quirópteros, es decir, los murciélagos, ¿sí? Estos mamíferos se van a encontrar dentro de las cuevas, aunque hay otros que vamos a ver más adelante, pero estos son los más famosos. Cuando uno piensa en una cueva, piensa en murciélagos. Entonces, estos son uno de los que más vamos a encontrar. Claro, pues se llaman murciélagos, los vamos a nombrar murciélagos, pero es importante que sepamos que estos murciélagos hacen parte de los quirópteros, que es el grupo que conforma a todos los murciélagos, y que los quirópteros son un grupo de vertebrados. Otro grupo de vertebrados que no es tan común, pero que en Colombia lo hay, son los peces, ¿sí? Como yo les decía ahorita, los peces a lo largo de los años ellos caían por accidente en las cuevas y han ido aprendiendo o adaptándose mejor a estos entornos. Entonces, una de las adaptaciones que ha tenido es la pérdida de los ojos, ¿sí? Algunos nacen con ojos y a medida que van evolucionando, los ojos se atrofian y ya se pierden, ya no se ven, porque no les sirve de nada energéticamente generar ojos si no hay nada que ver, ¿sí? Pero al contrario, han desarrollado unos bigotes mucho más largos y más sensibles que les permiten ellos estar alertas. Eso no significa que ellos no sean completamente ciegos, ellos tienen ahí una especie de células oculares que no son ojos, pero que sí les permiten identificar la luz, algunas veces, otros sí son completamente ciegos. Entonces, estos también son animalitos comunes en las cuevas, ¿sí? De hecho, Colombia pues se caracteriza por tener una gran diversidad de peces. Anfibios, estos animales también son comunes en las cuevas, ¿sí? Es posible encontrar algunas ranas, algunos sapos. Este animalito, por ejemplo, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, es un animalito que se ha encontrado solo en las cuevas, en Yugoslavia. De hecho, el escudo de Yugoslavia tiene este animal. ¿Sí? Y pues es muy, muy bonito. Pues yo nunca los he visto en persona, pero me gustan mucho. Son muy sensibles a la luz, son completamente ciegos, entonces pues hace parte de los animales que uno normalmente encuentra en una cueva. Incluso dentro de las cuevas se pueden encontrar aves. Unas no tan comunes y no tan nocturnas son las golondrinas, que pueden anidar en las entradas de las cuevas, y estos animalitos bonitos que son bonitos, pero hacen un ruido bastante escandaloso, son los famosos guácharos. Estos animales se encuentran mucho dentro de las cuevas. Eh, se caracteriza pues porque sus pichones, resulta que el guácharo sale de día, la mamá del guácharo sale en la noche, perdón, y va a comer semillas de palma. Entonces, cuando vuelve, le da al pichón esas semillas y el pichón solo come semillas de palma, que eso es pura grasa. Entonces, el pichón se vuelve un pájaro de pura manteca. Y algunos indígenas se las comían, ¿sí? Actualmente, pues eso ya no está tan bien visto, entonces ya no hay mucha gente que las coma, pero eso era algo muy común. Incluso cogían la grasa de los guacharos pequeños para hacer lámparas. Entonces, esa es otra particularidad de estas aves. Otra particularidad es que este tipo de aves y los murciélagos, al viajar tan lejos para alimentarse y volver en las noches, resulta que cuando ellos vuelan van excretando todas las semillas, entonces son muy útiles para reforestar bosques, por ejemplo, bosques talados o bosques quemados, ¿sí? Incluso por acá cerca de Bogotá se han encontrado en la entrada de algunas cuevas que presentan guácharos, se han encontrado semillas de unas palmas que están por allá en el llano. Entonces se ha demostrado pues que estos aves viajan grandes distancias y transportan semillas a grandes distancias, lo que favorece mucho la reforestación de bosques. Otro tipo de mamíferos que eventualmente utilizan las cuevas son los marsupiales. Es posible encontrar estas famosas zarigüeyas, chuchas o faras dentro de las cuevas. Algo acá común. Estas cuevas, este ave, la primera persona que la describió a nivel científico fue Humboldt en una cueva en Caripe, Venezuela, y lo denominó Steatornis caripensis. Este es el famoso ave de Humboldt, ¿sí?
Eh, Sin embargo, pues se conoce como guácharo, pero tiene muchos nombres. Les dicen cacas, les dicen chilladores, les dicen... no recuerdo, creo que yo he hecho una lista como unas 5 o 6 nombres por el que conocen estos pájaros, ¿sí? Estas chuchas, como les decía, es posible que eventualmente ingresen en una cueva, pero no es tan común verlas. También incluso hay unos mamíferos más grandes como las dantas que se han encontrado dentro de las cuevas. Yo encontré no recuerdo, como un tinajo dentro de una cueva también con sus crías. Entonces, pues esos animales no es que sean precisamente de las cuevas, simplemente que las utilizan como, como guarida. Listo, entonces nosotros ya sabemos clasificar los animales que podemos encontrar dentro de una cueva. Entonces vamos a hablar del informe espeleológico. Entonces, el informe, pues es el documento que nosotros hacemos para presentar los resultados, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando está escribiendo un informe, pues es hacer una introducción. ¿Qué significa una introducción? Es un apartado que tiene el documento donde nosotros vamos, así como su nombre indica, a introducir a la persona que está leyendo en nuestro tema, ¿sí? Entonces, ¿en qué debería tener una introducción? Entonces, muchas cosas. Entre esas voy a nombrar algunas. Por ejemplo, una explicación inicial del estudio realizado. Entonces, ¿qué fue lo que yo me fui a hacer allá en la cueva? Entonces, yo digo, no, venga, yo fui. Entonces, en la introducción digo, en este trabajo se tomaron datos de este tipo para hacer una cartografía o lo que sea. ¿Cuáles eran los objetivos de mi expedición? Entonces, se buscaba cartografiar la caverna, ta, ta, ta. Y una valoración de si se alcanzaron los objetivos o no y por qué. Entonces, y al final se entrega la cartografía, se entrega ta, 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 ¿sí? O sea, que la persona lea la introducción y sepa qué es lo que se va a encontrar en el artículo. También digamos, es posible hacer un pequeño párrafo de geología, ¿sí? Pero resulta que no, es que yo no soy geólogo y no sé, no sabría qué colocar acá. Bueno, pues entonces no se coloca nada, ¿sí? Si una persona tiene información geológica, pues la pone, si no, no hay problema, ¿sí? Lo mismo, a mí personalmente me gusta hablar de la sociedad que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, venga, esta zona se caracteriza porque se cultiva aguacate y sí, todo ese tipo de cosas. Digamos que es una zona agrícola, una zona ganadera, ese tipo de cosas que se puedan hablar sobre la zona donde están las cavidades. Eso sirve mucho porque pues si es una zona ganadera, sabemos, digamos que la ganadería está, ah, digamos que quitándole terreno a a los bosques naturales, entonces ya uno más o menos puede saber, ah, bueno, pueden haber murciélagos, puede que sí, todo ese tipo de cosas sirven mucho. La agricultura, qué tan grande es el municipio, entonces yo normalmente hablo de la cantidad de habitantes que tiene, todo ese tipo de cosas me gusta. Es un párrafo cortico, pero que describa más o menos la región para alguien que no conoce. Localización de la cueva. Entonces, en la localización, yo tengo que decir en dónde está el lugar. Siempre debo decir en dónde está el lugar que estoy investigando. ¿Sí? Salvo algunas excepciones, siempre debo colocar la ubicación de la cueva. Entonces, hacer una descripción de cómo llegar a la cueva. También debo poner las coordenadas proyectadas y al menos geográficas, ¿sí? Con que no las coloque geográficas ya está bien, pero pues proyectadas si es posible. Veré, o sea, toda la información que le sirva a otra persona para llegar allá. ¿Por qué? Porque es que la ciencia es algo que se basa en la repetitividad. ¿Eso qué significa? Que si yo hago algo y otra persona y tengo que describir cómo lo hice para que cualquier otra persona pueda repetirlo. Si esa persona no puede repetirlo, pues entonces hay un error en mi trabajo. De la misma forma, yo tengo que facilitarle a un investigador que quiera revisar mi trabajo y llegar a esta cueva, ¿sí? Entonces, como yo decía, puede que el investigador me llame y me diga, venga, fulanito, vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ocurrir así. O sea, si el investigador trabaja, digamos, cucarachas, pues puede incluir esta cueva en su investigación y puede ir a continuar investigando en esta cueva, ¿sí? No es que uno se vuelva dueño de la cueva y nadie más pueda ir a visitarla, no, ¿sí? Entonces uno tiene que decir en dónde está.
pues la altura y si es posible un mapa de localización. Este mapa de localización pues lo vamos a aprender a hacer acá. Para eso que hay que instalar QGIS. Entonces, básicamente eso. ¿En qué casos no se debería publicar la ubicación de una cueva? Por ejemplo, si yo encuentro, voy a ser muy extremista, pero supongamos que yo encuentro un cementerio indígena con joyas de oro y un montón de piedras preciosas de mucho valor. Esas cosas rara vez ocurren, pero supongamos que ocurrió. Pues yo no puedo poner la ubicación, ni siquiera puedo decir qué es lo que encontré, porque pues eso le genera un riesgo para la cueva. Solo si es, o sea, solo si pone en riesgo la cueva, uno no debería hacerlo, porque la finalidad de la espeleología es proteger la cueva, ¿sí? Primero que todo, proteger la cueva y segundo, proteger a la gente. Entonces, si esta cueva presenta ese problema, resulta que, pues ese problema no, porque eso no es ningún problema, ¿sí? Entonces, esa cueva requiere un estudio más detallado, entonces es mi responsabilidad como espeleólogo contactarme con las personas adecuadas y decirles, venga, venga, esta cueva tiene esto y yo quiero hacer un trabajo, vamos y publiquemos algo y generemos esa información, llevemos los profesionales encargados de manejar ese tema, investiguemos, porque tampoco está bien que yo diga, ay, no, esta cueva tiene algo valioso, entonces no voy a hacer nada con ella. No, no, no. Pues para eso somos espeleólogos, para aprender y para investigar. Y ya cuando se haya hecho toda la investigación, cuando se haya, eh, yo supongo que viene el ICANN y toma las muestras y si hay cosas de valor, pues se llevarán a un museo, ta, ta, ta. Ya cuando se haya hecho eso, pues ya ahí sí uno publica la información completa, ¿sí? Entonces, eh, esos casos son raros. Otro caso, por ejemplo, es que haya, por ejemplo, qué sé yo, guácharos y en esa zona resulta que la gente los ha ido matando y los ha ido desapareciendo y si yo publico que hay otra cueva con guácharos seguramente van a ir, bueno, pues también en ese caso vale la pena no publicar la información de la localización, ¿sí? Pero en el resto de casos lo mejor es hacerlo porque eso es una buena práctica espeleológica porque le estamos diciendo a las demás personas, hey, vengan y ayúdenme a investigar en esta zona. Otra parte que también debería ir en el informe es un apartado de espeleometría, ¿sí? La espeleometría es un conjunto de medidas que se toman de una cavidad. Entonces, em, como por ejemplo el desarrollo, entonces ya más adelante les voy a explicar qué es cada una de estas cosas, pero todas estas cositas deberían ir en la espeleometría, son medidas que se hacen dentro de la cavidad. Entonces, por ejemplo, el número de entradas, ¿sí? Esto también conviene ponerlo, el número de salidas, de salones, la máxima extensión horizontal, la máxima extensión vertical, el índice de desarrollo, la complejidad interior, los descensos verticales, altura promedio, ancho promedio. Esto no significa que tenga que, bueno, esto ya más adelante lo vamos a ver más detalladito. Características ambientales. Entonces, por ejemplo, si la cueva tiene cuerpos de agua, pues eso uno tiene que describirlo, decir, venga, esta cueva tiene agua, y el agua se presenta, digamos, puede estar estancada, ¿sí? O no, es una quebrada, o no, son aguas intermitentes, todo ese tipo de cosas. ¿Qué usos de la cavidad, riesgos, información, digamos, de ya como de la cavidad, que también lo voy a explicar un poquito más a detalle? Ornamentación, entonces tipos de espelotemas, ¿sí? Como yo decía, una estalactita, una estalagmita, una columna, una colada, todo este tipo de cosas estados de los espelotemas. Esto significa que no todas las cuevas tienen los espelotemas en el mismo estado de conservación. Algunos han sido completamente destruidos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decir, venga, esta cueva tiene espelotemas, pero están dañados. La gente los ha ido dañando. O no, esta cueva tiene espelotemas completamente vírgenes, no tiene ningún solo rayón, todo ese tipo de cosas. Como yo les decía, pues uno tiene que conocer si otros investigadores han hablado sobre una cavidad, ¿sí? Entonces, también es importante, no solo es bueno hacerlo, sino es importante que nosotros hagamos una consulta de qué información se ha publicado, pues para eso uno utiliza mucho el buscador de Google, ahí uno escribe el nombre de la cueva y empieza a mirar, primero que todo, pues qué sale de primeras, ¿no? Pero también empieza a mirar redes académicas, a buscar en otros, por ejemplo, en academia, en ResearchGate, todo este tipo de redes académicas donde la gente suele subir en Cielo, donde suele subir artículos científicos. Entonces ahí uno puede también buscar información de una cueva, ahí hay bastantes cosas.
Entonces, perdón, dame un segundo. Esas son como las cosas que uno podría hablar de en cuanto a otros reportes, ¿sí? Como dónde buscarlos. Como yo les decía, estoy trabajando en un repositorio espeleológico que quiero sacar el año entrante. No ha sido fácil porque pues esta información, pues hay que ir a bibliotecas a buscar, a preguntar, ¿sí? Hay que mandar un montón de cartas. ¿Será que por favor me pueden mandar un artículo que se publicó por allá en el 70 y algo? Entonces, todo ese tipo de cosas es una labor que estoy haciendo, pero la idea mía es publicarla, ¿sí? Que sea de fácil acceso, que usted escriba Santander y ¡pran! Le muestre todos los artículos de Santander o por municipios o por cuevas o ese tipo de cosas. Es muy útil y facilita el desarrollo de la espeleología. Entonces, reportes anteriores, génesis de la cavidad, pues si yo tengo conocimiento, o sea, si yo soy un espeleólogo juicioso y leo sobre la evolución de las cavernas, el origen de las cavernas, pues yo podría hablar de la génesis de la cavidad, ¿sí? Pero pues tenemos que ser muy responsables acá porque, por ejemplo, en la imagen que yo les mostraba, vamos a ver si me puedo volver sin perder mucho tiempo, la imagen que yo les mostraba de las dolinas, estas, por ejemplo, si ustedes miran los videos que hay en internet, usted va a encontrar que son formadas por un meteorito, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en todo lo que yo les he hablado, nunca hablé que un meteorito forme cavidades, ¿sí? Que forme cuevas, porque los meteoritos forman cráteres. Y esto, aunque también es circular, está lejos de ser un cráter, ¿sí? Y es porque alguien dijo, eso es redondo, tal vez sea un cráter, y ya. Esa es toda la investigación que hicieron. ¿Sí? Entonces nosotros como espeleólogos tenemos que ser responsables a la hora de hablar sobre la génesis de una cavidad y decir cosas que sean verídicas, ¿sí? No ir a cometer imprudencias. Entonces esto es importante. Un segundo. La génesis de la cavidad. Información turística. Entonces uno puede decir, venga, esta cueva no es de uso turístico o esta cueva está usándose actualmente para turismo, ¿sí? Eh, si tiene, por ejemplo, riesgo para los visitantes. ¿Qué tipo de riesgo? Por ejemplo, tiene concentraciones de guano bastante, digamos, espesas, entonces eso va a facilitar, y poco flujo de aire, entonces eso va a facilitar el desarrollo de hongos que se le pueden instalar a uno en los pulmones, ¿sí? O no, es que esta cueva tiene caídas y si usted no va preparado con equipo, pues es muy peligrosa. Entonces, todo ese tipo hace parte del riesgo para los visitantes. Caídas, incluso las inundaciones. Algunas cuevas presentan inundaciones repentinas, ¿sí? Pues eso depende más bien del clima de la región, pero pues nosotros como espeleólogos tenemos que saber reconocer eso. Ya uno como geólogo puede avanzar un poquito más y hacer un cálculo de la cuenca sedimentaria, perdón, de la cuenca hidrográfica y decir más o menos, hacer unos cálculos como cuánto tiempo tendría que pasar para que se inundara y todo esto. Pero eso ya es más específico. Uno ya, como espeleólogo, lo único que tenemos que saber es si una cueva presenta inundaciones, ¿sí? Y uno, ¿cómo sabe eso? Pues porque uno encuentra basuritas, hojitas, tronquitos. Entonces uno dice, vea, en esta cueva le está entrando, incluso se pueden ver marcas en las paredes, marcas de barro. Entonces uno dice, vea, esta cueva en algún momento se inunda, ¿sí? Y pues si es una cueva de uso turístico, pues uno decir, venga, esta cueva se hacen servicios turísticos y no sé qué, y tiene una demanda, cuánta gente va, más o menos. Y la cartografía, por supuesto, pues que no voy a hablarles porque eso está más adelante explicado suficientemente. Entonces, biología, pues, lo que yo les decía, describir qué organismos se encontraron, si es posible ponerle fotos. Esto ayuda mucho, ¿sí? Si usted dice que encontró una cucaracha blanca, pues eso es muy chévere, pero si además tiene una foto, la gente le va a creer mucho más. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que es buena, por ejemplo, al hacer parte de Espelocol, es que nos permite conocer mucha gente. Entonces, por ejemplo, ahorita en Espelocol hay un espeleólogo especializado en coleópteros, ¿sí? Entonces, si uno encuentra un coleóptero raro, ¿sí? Pues usted le manda una fotico y le dice, mire, se llama Manuel, se me olvidó el nombre, el apellido, perdón, Manuel, le dice, mire, Manuel, es que, o ahí en el chat de Espelocol puede decir, y nosotros lo asesoramos con quien tiene que hablar, entonces Manuel le dirá, oiga, vamos a esa cueva y busquémoslo, entonces sí, ese tipo de contactos es bueno tenerlos y por eso es que es bueno pues hacer parte de organizaciones como estas. Eh, describir pues el estado del organismo, si hay muchos, hay poquitos, todo ese tipo de cosas.
La geología, pues uno también podría hacer un apartado solo de geología, ¿sí? Entonces, algunas veces la geología juega un papel más que, digamos, más importante que lo normal. Entonces, vale la pena hacer un capítulo donde uno explique detalladamente a nivel geológico cómo se origina una cavidad, ¿sí? Si encuentro fósiles y los puedo clasificar, pues por supuesto, hablar de la paleontología. Como les decía ahorita, la situación hídrica es los cuerpos de agua, de qué tipo son, si están contaminados, si son cristalinos, etcétera, etcétera. Si yo llevo aparaticos para medir elementos del clima, como la temperatura, como la humedad del aire, todo eso, pues se debería poner aparte en una sección de clima. Si yo considero que la cueva tiene una riqueza patrimonial, yo tengo que describir por qué. Entonces, qué características hacen que esta cueva tenga un valor? Por ejemplo, espelotemas muy bonitos, ¿sí? O, por ejemplo, estas famosas perlas de cavernas que son tan bonitas que la gente se roba, pues ese tipo de cosas es digamos, un valor agregado que hace que uno valore más esta cueva y la considere como un patrimonio. Mm, Y además, uno como espeleólogo tiene que estar en la capacidad de decir si una cueva, o sea, cuál es la mejor forma de conservarlas, ¿sí? Entonces tiene que decir, venga, en esta cueva hay que restringir el paso a personas, digamos, no espeleólogas por esta zona, porque hay espelotemas muy bonitos o porque hay espelotemas muy frágiles que están a poca altura y se podrían destruir fácilmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, entonces, esto hace parte como una propuesta de conservación que uno debería estar en capacidad de decir. Entonces, no, esta cueva no presenta, o sea, no es necesario conservarle nada o es necesario restringirle a ciertos lugares, ¿sí? Entonces, arqueología. En cuanto a la arqueología, pues es si encontré algo a nivel arqueológico. No significa que todos estos apartados tengan que ir en los artículos, ¿no? Si yo no encontré nada de valor arqueológico, pues no coloco nada. Si la gente me cuenta historias, por ejemplo, que esta cueva se forma por que los indígenas, que sí, ese tipo de cosas es muy bonito recopilarlas y anotarlas, porque, por ejemplo, yo que estoy haciendo la investigación esta de recoger artículos muy viejos, es muy bonito leer lo que se pensaba de las cuevas hace 100 años, hace 150 años, ¿sí? Hace 50 años, cómo ha ido evolucionando la creencia. Entonces, este tipo de cosas, pues uno las anota para que queden escritas y no se pierdan, ¿sí? Para que no se olviden. Entonces, este tipo de cosas me gusta ponerlas. Y por supuesto, fotografías, toda la cantidad de fotografías que uno pueda colocar. Pero tratar de no ser repetitivo, o sea, de poner una sola foto por cada cosa interesante, porque también si uno pone 10 fotos de la misma estalactita, pues está generando un documento muy largo y bastante, digamos, engorroso. Bueno, vamos a hablar de un concepto acá muy importante a la hora de hacer mapas. Resulta que cuando uno tiene una brújula, bueno, voy a hacer una pausa acá, les voy a preguntar a ustedes que, si tienen preguntas o si continuamos o qué comentario tienen que hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que he hablado hasta ahorita, pues me dice y nos devolvemos. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, parece que no hay. Listo. No, Gonzalo, por aquí no hay preguntita. Todo muy bien. Alcancé a tomar un poquito afortunado. Listo, profe. Igual yo ya les voy a mandar el video, ¿sí? Yo les voy a compartir el video para que lo vean. Y pues mi idea también es, sobre todo, bueno, en esta parte no tanto, más bien en la parte de elaboración de, de mapas, pues hacer digamos, varias clasecitas y pues de pronto como subirlas a internet pues, para que cualquier persona que no sea de Spelocall también los pueda consultar. Lo que les digo, mi intención es, lo que pasa es que a mí me costó mucho aprender a hacer eso porque yo soy, pues en este tema uno suele ser muy autodidacta, empezar a leer por su cuenta y tuve muchos errores, muchas cosas que perdí mucho tiempo haciéndolo de esta manera, resulta que de esta manera no era. Entonces, lo que yo quiero es básicamente ahorrarle ese trabajo a las demás personas, que vayan de una vez al grano y sin perder tanto tiempo explorando cosas, pues puedan sacar un mapa, ¿sí? Listo, entonces,
les comentaba que cuando uno está en campo, uno pone la brújula. La brújula es un instrumento que hasta ahorita pues es muy difícil de reemplazar, es muy viejo, pero hasta ahorita todavía se utiliza. Esperen, regálame un segundo. Ok, qué pena. Entonces, las brújulas, pues uno las utiliza mucho en campo y las brújulas tienen un problema y es que la brújula apunta hacia el norte, ¿sí? Y el norte del planeta, pues es esta parte que está acá, la parte de arriba, pero resulta que si somos precisos, si somos, nos vamos a un nivel de precisión, el norte que nos apunta la brújula no es el mismo norte del planeta Tierra, o sea, es lo que se conoce como norte geográfico, ¿sí? Entonces la brújula nos va a estar indicando otro norte que está cerca, pero no es el mismo, que se conoce como el norte magnético. Entonces, la diferencia que hay entre el norte geográfico y el norte magnético se conoce como declinación magnética. Resulta que si nosotros queremos hacer mapas de precisión, pues tenemos que tener claro eso. Y no solo eso. Si yo estoy cerca de la línea ecuatorial, como es el caso de Colombia, pues el norte el norte, digamos que va a ser la flechita apuntando horizontalmente. Pero si yo voy subiendo, el norte, como es un imán, el norte ya no apunta horizontalmente, sino empieza como a clavarse, como a apuntar hacia el piso. Entonces las brújulas cerca de los hemisferios, pues tienen que tener una corrección y es que le coloquen una especie de peso para que la brújula no se frene, porque la brújula se clava, ¿sí? Entonces, cuando uno ya está parado aquí completamente en el norte magnético, pues la brújula se clava a 90 grados, casi que no funciona, ¿sí? Entonces las brújulas cerca de esta zona no son tan fiables, ¿sí? Pero hacia la parte, digamos, la parte más de latitudes bajas, sí. Pero entonces ya no tenemos el problema ese, pero sí tenemos el problema de la declinación magnética. Además, la declinación magnética no es algo que sea estable para cada zona. Como pueden verse acá en esta gráfica, el norte magnético del planeta se mueve, ¿sí? Y se mueve cada año. Entonces, una declinación magnética que yo tome, digamos, hace 50 años, seguramente no es la misma que yo tome ahora. Por eso es importantísimo, primero que todo, que siempre tengamos en cuenta la declinación magnética. Segundo, que anotemos cuál era la declinación magnética en esta fecha, en la fecha que hacemos el mapa. Y tercero, que anotemos esa diferencia entre, o sea, que tengamos en cuenta la fecha, ¿sí? Y la fecha y la declinación magnética. Esas tres cosas, básicamente. Regálame un segundo, qué pena es que están tocando. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, como les decía, uno tiene que tener claro que hay que hacer un cambio, que hay que hacer, o sea, que lo que me está apuntando la bruja no es el norte geográfico, que es donde se están haciendo los mapas. Lo demás, anotar la fecha y el valor para esa fecha. Esas tres cosas son las que uno tiene que tener presentes. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a continuar el trabajo que se hizo hace 20 años, pues yo tengo que manejar otra declinación magnética. Y entonces usted me preguntaba, Gonzalo, ¿cómo hace uno para mirar la declinación magnética actual? ¿Sí? Hay varias formas. Los que instalaron Visual Topo, existe un programa que se descarga en la misma página que se llama DeclicMag, que es como declinación magnética, y que sirve para esto. Sin embargo, Visual Topo, pues también le da a uno la declinación magnética de una zona, ¿sí? Entonces no es tan difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo se haría, cómo se calcularía la declinación. Entonces, básicamente yo entro a una página de internet que se llama, ay, no puse acá. Eh, bueno, yo les escribo, se llama TheClickMag. Si quieren me acuerdan ahorita por WhatsApp y se la paso. Y en esta página pues sale un mapa, ¿sí? En ese mapa yo selecciono el lugar donde yo estoy haciendo mi cueva, en este caso pues
un trabajo que hice en la Cueva de las Mollas, entonces yo hago clic cerca de la cueva o en la cueva lo más cerca que yo pueda y me va a salir esta ventana, ¿sí? En esta ventana pues me va a decir primero que todo que la declinación es negativa y me va a dar la declinación magnética, ¿sí? Entonces la declinación magnética es de 7 grados 58 minutos. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver otro concepto que son los grados de decimales o los sexagesimales, ¿sí? Incluso estos se llaman los centesimales, pero pues esos son muy raros. No los vamos a hablar. Eh, pues eso lo vamos a ver cuando estemos viendo Visual Topo. Pero básicamente pues este es el dato que nos da la página. Si yo quisiera convertirlos, pues en Visual Topo los puedo convertir fácilmente a grados decimales, porque yo normalmente cuando mido la brújula, pues mido en grados decimales, ¿sí? Entonces, aquí yo llego y anoto esta cifra y puedo usar una calculadora incluso puedo usar una calculadora para hacer esta conversión. Entonces yo en una calculadora puedo meter los datos y la calculadora me los va a convertir. eh, y yo de la calculadora los puedo pasar, en una calculadora yo los puedo meter como sexagesimales y me los convierte a decimales o al revés también, ¿sí? Entonces básicamente esta es la conversión de datos, una de las conversiones de datos que uno va a tener que hacer. Resulta que los sexagesimales se cuentan en grados, minutos, los minutos recordemos que llega hasta 60 y segundos también llega hasta 60, ¿sí? Entonces, pues es importante tener claro eso, que acá, si estos grados nunca van a superar 60, de hecho, nunca van a llegar a 60, porque si llegan a 60, acá se suma 1, entonces aquí ya sería menos 8 y 0, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, uno podría hacer una regla de 3 sin sacarlo fácil, pero pues eso lo vamos a ver más adelante, más a detalle. Listo, entonces esa es una forma de corrección de la declinación magnética. Y esto de la declinación es importante, porque es que si ustedes miden un mapa directamente en la brújula y suben esos datos, pues ese mapa les va a quedar mal hecho, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso para Bogotá, que son 7 grados, pues 7 grados, 7 grados casi 8, ¿no? Porque esto termina en 60. Esos 8 grados es bastante, ¿sí? Entonces es un error que se va a propagar en cada una de las medidas y si yo no lo corrijo, pues el error va a ser bastante grande. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer mapas. Pero si, por ejemplo, yo soy un excursionista que hace caminatas y yo, digamos, utilizo brújula cuando estoy en mis excursiones, pues en ese caso no es necesario hacer corrección de declinación magnética porque yo no necesito tanta precisión, yo simplemente necesito saber para dónde queda el norte, ¿sí? Esto es solamente cuando estemos haciendo cartografías, ¿sí? Aquí en este caso sí se utiliza la declinación magnética. Listo, entonces resulta que todos los mapas que nosotros vamos a ver deberían tener una grilla. Y la grilla es básicamente un montón de puntos, una cantidad infinita de puntos que tienen una condición. En este caso, pues todos estos puntos tienen una latitud similar y todos estos puntos tienen una longitud similar, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta que cuando estaban pensando por allá los padres de la geodesia, estaban diciendo, venga, ¿cómo podríamos cartografiar la Tierra? ¿Cómo podríamos dividir las zonas de la Tierra? Entonces se les ocurrió que podían dividirla digamos, sobre el Ecuador, marcando la línea del Ecuador, podrían dividirla en grados, en 360 grados, entonces sería una vuelta completa. Y donde el cero sería un meridiano que pasa, a estos lo llamaron meridianos y a estos paralelos. Entonces los meridianos, hay uno que pasa por una ciudad en Inglaterra que se llama Greenwich, entonces ahí está el meridiano de Greenwich, pero además iban aumentando hacia la derecha, iban siendo positivos y hacia la izquierda iban siendo negativos, ¿sí? Esos, si bien son 360 grados, nunca llegan a 360 grados porque son 180 negativos y 180 positivos. Esos son los meridianos, ¿sí? Entonces, es una línea que todas nacen en el polo norte geográfico y terminan en el polo sur geográfico, ¿sí? Entonces, todos estos son meridianos y todas se unen en el polo norte y todas se unen en el polo sur. Y en las perpendiculares, pues son los paralelos, que son líneas que se miden a partir de este eje ecuatorial, igual que los meridianos, pero ellos empiezan a medirse hacia arriba también en grados hasta llegar a 90 y hacia abajo hasta llegar a 90, ¿sí?
Entonces, esos son los meridianos y los paralelos, perdón, y los meridianos con los que se divide la Tierra. Y esos resultaron ser muy útiles porque la Tierra era redonda o se creía que era redonda, en realidad es casi, o sea, después se pensó que era un elipsoide y después se hizo cálculos más precisos y se descubrió que era como una especie de papa y que además está girando, entonces es un poco elíptica, pero sí, pero tampoco es que sea tan redonda. Pero no significa que la Tierra se vea así, ¿no? La Tierra se ve como está acá, se ve redonda, se ve esférica, perdón. Pero si nos vamos más a detalle, pues aquí tenemos que exagerarlo para que se vea, no es completamente esférica. Entonces resulta que hay varios elipses en los que se cartografía la Tierra. Entonces está el elipse normal, el elipsoide, pero también está la otra forma que es el geoide, que es la forma de la Tierra, y la otra es el terreno, la topografía del terreno, que son tres planos completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo si yo estoy midiendo la altura con respecto al elipsoide que con respecto al geoide, ¿sí? Y pues estas alturas, digamos que nos pueden enredar un poco, pero es básicamente para que se den cuenta que cartografía del planeta Tierra no es tan fácil, ¿sí? Y que han surgido muchos problemas. Entonces, uno de esos problemas es cómo representarlo en un mapa, porque es que al ser esférica la Tierra y los mapas al ser planos, no hay, digamos que se van a perder varios detalles, ¿sí? Entonces, les recomiendo este video de este canal que se llama Un Mundo Inmenso, que me gusta mucho. Es un video que habla sobre los tipos de mapas y qué problemas tienen los mapas, que es básicamente lo que les voy a contar acá. Entonces, resulta que la Tierra, al ser esférica, la gente no sabía cómo representarla en un mapa. Entonces, alguien decía, no, pues se podría representar esta en forma de cono, o sea, poner un papel en forma de cono sobre el geoide y proyectar ahí los mapas, pero eso era muy útil para el hemisferio norte, pero no para el hemisferio sur. Entonces, para el hemisferio sur tocaba poner otro cono, ¿sí? Entonces alguien dijo, no, mire, pongamos una proyección ortográfica, que es que básicamente coloquemos una superficie plana y proyectemos todo lo que se ve ahí, que eso era bastante útil para cualquier parte, pero o sea, para una parte puntual, pero ya a medida que se va alejando, ya no servía tanto, ¿sí? Entonces un señor de apellido Mercator se le ocurrió proyectarla en un cilindro como si la esfera estuviera adentro del cilindro y se llamó la proyección de Mercator. Esa es la más utilizada porque nos muestra la Tierra así como está acá. Entonces está el geoide, el papel que le da la vuelta a la Tierra y se proyecta. Entonces esta proyección se dieron cuenta que hacia la parte ecuatorial que es la parte tangente, o sea, la parte de la esfera que toca el papel, era bastante preciso, pero hacia los extremos ya perdía mucha precisión, ¿sí? Entonces, pues esta proyección es la que más se utiliza para navegantes y este tipo de cosas, pero pues no resultó ser muy útil. Entonces, alguien después se le ocurrió hacerle una variación a esta proyección de Mercator y girar el cilindro. ¿Cómo? Así, me refiero así de esta manera. Entonces alguien dijo, venga, si cogemos y hacemos dividimos la Tierra en usos, ¿sí? Y hacemos una proyección para cada uso, entonces podemos sacar un tipo de proyección diferente para todo el planeta. Entonces, por ejemplo, aquí está una vista de lo que es el sistema de Universal Transversal de Mercator, que es la misma de Mercator, pero transversal, así, ¿sí? Entonces, entonces esa proyección era muy útil para esta franja, para esta franja, para esta franja. Y el hecho de que ya esté proyectado en un papel, es decir, de que ya sean coordenadas proyectadas, me permitía a mí hacer cálculos. Entonces, cálculos prediales. Resulta que si yo estoy manejando coordenadas geográficas, y esto responde a la pregunta que hice al inicio de por qué se deberían usar coordenadas proyectadas y no geográficas, y es porque las geográficas, pues al estar pensadas para una esfera, presentan muchos problemas a la hora de hacer cálculos geométricos, como medir longitudes, como medir distancias entre puntos, como medir áreas. Entonces, no conviene utilizar geográficas para eso, sino conviene hacer una proyección en un papel, en una superficie plana, y hacer esos cálculos sobre esa superficie plana. Entonces, así nacieron el sistema de coordenadas UTM, que es un sistema que utilizan mucho el ejército de Estados Unidos y que se expandió a lo largo del mundo. Entonces, son básicamente franjas de la Tierra que están proyectadas en una superficie. Esto va a ser importante cuando estemos haciendo el TopoDroid, perdón, el Visual Topo, porque el Visual Topo le va a decir, no, venga, usted
en dónde quiere que le ubique la cueva, en qué sistema de coordenadas. Entonces van a tener que saber cuál es el sistema que conviene para Colombia. Eh, les hago el spoiler acá, que Colombia pues tiene tres sistemas de coordenadas UTM, el 17, UTM 17, UTM 18 y el UTM 19. Pero principalmente se usa el UTM 18 porque pues es el que abarca mayor cantidad. Si nosotros estuviéramos en Perú, pues también usaríamos el UTM 18, ¿sí? Entonces resulta que esas coordenadas pues se utilizan mucho a nivel internacional, pero a nivel de Colombia o a nivel de cada país tiene su propio sistema de coordenadas. Entonces antes había uno que no recuerdo cómo se llama y después se implementó este que se usó bastante, que es un sistema con, aquí dice 5 orígenes, que es el origen Bogotá, el origen el origen este, el oeste y el oeste-oeste. 5 orígenes, pero pues se generaron dos adicionales que son los insulares, que aplicaba para San Andrés y otras islitas que van por acá. Entonces este sistema de proyectadas hacía lo mismo, una proyección transversa de Mercator en estas franjas que están acá. Entonces, pues es mucho más precisa, pero entonces tiene la desventaja de que son 5 y 7 sistemas de coordenadas. Yo por lo menos tengo un amigo que vive en San Andrés y le estuvimos haciendo un trabajo allá, pues él es de allá, le estuve ayudando con su tesis y tuvimos este dolor de cabeza porque nos tocó manejar ese sistema de coordenadas que uno piensa que nunca va a utilizar, pues nos tocó utilizarlo. eh, y lo mismo, o sea, si yo estaba trabajando acá, pues tenía que usar un sistema de coordenadas y si pasaba acá, tenía que usar un sistema de coordenadas diferente, con un origen diferente. Esto pues generó muchos dolores de cabeza. Yo personalmente tuve que trabajar en esta zona del Tolima, donde mi zona de campo cubría dos sistemas de coordenadas. En ese caso, ¿qué se hacía? Pues miraba uno cuál era el área más grande y utilizaba el sistema de coordenadas de ese área y el pedazo que quedaba, pues manejaba el mismo sistema de coordenadas, ¿sí? Pero pues había gente, habían compañeros de campo que estaban trabajando en este sistema de coordenadas y cuando íbamos a transferir información, pues ahí ya teníamos un problema, porque teníamos que poner todo en un solo sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces esto resultó ser un dolor de cabeza. Pues no, mentiras, era un dolor de cabeza cuando uno estaba aprendiendo a usarlo, ya después uno le cogía el tiro y ya era fácil. Pero pensando en eso, el mismo sistema, el mismo IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, generó en el año pasado, el 14 de mayo, la resolución 471, en la que dijo, no, venga, paremos esto y hagamos un solo sistema de proyección con un origen único para Colombia. Entonces, si nos fijamos acá, el origen central era acá en Bogotá y el nuevo sistema, que lo llamaron, se llama origen, ay, no recuerdo cómo se llama, pero pues acá están las especificaciones, cuál es el origen, cuál es el falso norte. ¿Esto qué significa? El falso este y el falso norte. Pues que cuando yo estoy en un sistema de coordenadas, si yo, este es mi punto de origen, entonces de para allá van a ser positivos, de para abajo van a ser negativos, de para allá van a ser positivos y de para allá van a ser negativos. Pero yo no quiero que haya coordenadas negativas, entonces me invento un número muy grande, que va a ser el punto central, que es el falso este y el falso norte. Entonces, este punto tiene coordenadas 5 millones, 2 millones, ¿sí? Y eso, entonces, ¿eso qué no me garantiza? Pues que de aquí para abajo van a ser positivos y de aquí para arriba también, ¿sí? Para eso es que se inventa eso. Si no pusieran falso este y falso norte, pues serían positivos y negativos. ¿Listo? Entonces, acá están todas las especificaciones. También es una proyección universal transversa de Mercator basada en el geoide. El geoide es ese perdón, el elipsoide es esa figura esférica que yo les mostraba ahorita, el geoide, pero pues se han calculado muchos geoides, entonces cada geoide tiene su propio nombre con sus especificaciones y el más utilizado es el GRS80, eh, que es bueno, es un geoide que se calculó en 1980, ¿sí? Entonces, este es el origen único. Entonces, ¿por qué les estoy metiendo esta carreta? Porque a mí me interesa que los mapas que se generen de ahora en adelante se utilice el sistema de coordenadas que está para Colombia. Pero usted me dice, Gonzalo, pero es que casi no hay mapas en este sistema de coordenadas. Pues no, porque es que este sistema de coordenadas salió el año pasado, ¿sí? Pero precisamente para eso estamos nosotros, para empezar a generar información con el sistema de coordenadas que toca. O sea, este es el sistema con el que se deberían hacer las coordenadas, ¿sí? Para que todos hablemos el mismo idioma. Y hacer una transición nunca es fácil, pero pues hay que hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que empezar a generar mapas. Afortunadamente, esto también va dentro de las cosas que yo les voy a enseñar a hacer. Cuando estemos haciendo un mapa,
yo les voy a enseñar a convertir coordenadas geográficas, que son normalmente como las coordenadas geográficas pues están pensadas para cualquier parte del mundo, pues todos los celulares miden coordenadas en coordenadas geográficas. Yo les voy a enseñar a hacer conversiones entre un sistema y el otro, ¿sí? Entre esos hay una aplicación de celular que la descubrí hace poco, pues preparando este curso, que también se las voy a enseñar a manejar para cuando estén en campo la utilicen bastante bien. Les voy a, además de los programas que les voy a mostrar, también les voy a hablar de algunas aplicaciones. Entonces, como les decía, pues el sistema anterior era 5 orígenes, el sistema nuevo es un solo origen, bastante más fácil de manejar. Otro aspecto importante que deberíamos nosotros tener en cuenta cuando estemos manejando mapas es entender el factor de escala. Resulta que si yo quiero representar algo en un mapa, yo no lo puedo representar a la misma escala, ¿sí? Porque pues un papel es bastante pequeño. Entonces, lo que uno hace es dividir las medidas. Entonces, yo la divido en 100, la divido en 200, la divido en 50, digamos algunas cosas pequeñas, las puedo dividir en 50 o las puedo dividir en 100, o si ya es muy grande, las divido en 500 o en 1000, unas pruebas gigantescas, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de ya un mapa más regional de un municipio, entonces ya tengo que hablar de escalas más grandes, dividirlo en 50.000, dividirlo en 100.000, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que un metro pues va a dividirse en el factor de escala que estemos utilizando para que se conserven ciertas proporciones cuando yo estoy trabajando en un mapa, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, resulta que o sea, esa escala se hace pues para hacer las cosas más pequeñas, pero también me dan información al revés, o sea, yo puedo medir algo en un mapa y saber cuál es la distancia real. Entonces, por ejemplo, aquí está un factor de escala de 1 a 100.000, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que por cada centímetro que yo mida en el mapa, en realidad ese centímetro representa 100.000 centímetros. Si la escala es 1 a 100.000, si ustedes se fijan, esto no tiene unidades, y es porque aplica para lo que sea. Yo puedo usar una regla y coger un centímetro, y ya sé que ese centímetro me va a equivaler a 100.000 centímetros, pero si no tengo una regla, puedo usar una tapa de un lápiz, entonces significa que una tapa de un lápiz va a equivaler a 100.000 tapas de un lápiz, cualquier cosa, o pulgadas, o monedas, o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, pues los centímetros es mucho más fácil porque yo sé que 100.000 centímetros es equivalente a 1000 metros, que es equivalente a 1 kilómetro. Entonces, una escala 1 a 100.000 me indicaría que un centímetro equivale a 1 kilómetro, ¿sí? Por eso es que se utilizan la escala métrica, ¿sí? Entonces, o sea, porque si yo utilizara, por ejemplo, una moneda, pues yo no sé cuántos son 100.000 monedas, ¿sí? Por eso es que se prefiere utilizar centímetros, pero pues a veces uno no tiene una regla en campo, entonces uno pues ahí ya deja fluir la imaginación, ¿sí? Entonces, las escalas pues son supremamente útiles porque básicamente me permiten entender qué tan grande es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Y en una cueva pues me va a saber yo más o menos cuánto tiempo tengo que pasar caminando, ¿sí? Entonces, eso pues en cuanto a la escala. Ahora vamos a empezar la parte de cartografía, que es la parte que a mí más me gusta. Pero pues mirando la hora, yo creo que podríamos dejar hoy hasta ahí para continuar. Esta parte pues es la más chévere, eh, y podemos empezar ahí la próxima clase. Hoy es lunes, el miércoles, ¿sí? También a la misma hora. Yo les voy a mandar unos datos, antes de la clase se los envío en Excel, ¿sí? Para que los trabajemos durante la sesión. Al final de la clase, pues vamos a abrir el programa, pues yo les voy a explicar cómo se hizo el levantamiento, qué medidas se hicieron, cómo se deberían tomar las medidas, en qué orden, todo ese tipo de cosas. Y ya les voy a dar una tabla con esas medidas hechas, ¿sí? Lo bonito hubiera sido hacer una práctica, pero pues es que todos estamos en ciudades diferentes y pues en algún momento de pronto lo hacemos, pero pues les voy a explicar muy bien a detalle cómo se tomaron esos datos, les voy a dar esos datos también para la Cueva de las Mollas, que es la cueva pues a la que yo le tomé los datos para hacer este taller, y vamos todos a ir trabajando el programa y a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, sí, yo creo que eso sería todo por hoy. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Hola Gonzalo, ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo le va? bien, bien, gracias a Dios. Nuevamente felicitarte y darte las gracias por compartir tu conocimiento acá con todos nosotros. Eh, Súper chévere en la presentación, veo que cada vez la pules más, te felicito.
Esta presentación también nos la puedes regalar para tener esos apuntes tan perfectos, tan chéveres, porque veo que ampliaste más la parte de la biología y es súper, me gustaría tenerla. ¿Me confirmas? Claro, sí, claro, yo se las puedo compartir. Y Andrés, lo que dice Andrés es porque pues este taller nació a raíz de una conversación que tuve con Andrés de la necesidad de, pues, de manejar estos temas. Entonces Andrés ha visto, esta es creo que la tercera vez que la ve, pero pues cada vez que él la mira es mucho más nutrida y pues la idea es esa, es cada vez como ir mirando qué cositas hacen falta, irle agregando. Y como les decía, este último mes he estado muy concentrado en este tema, entonces he aprendido muchas cosas eh, y pues le he ido agregando. Entonces, claro que sí, les voy a compartir el video y no solo eso, sino yo estoy buscando terminar una pequeña cartilla donde está todo esto que les estoy diciendo explicado pues para que ustedes la puedan leer cuando, si se les olvida algo, puedan acceder a ella fácilmente. Entonces también les voy a compartir, eso se los adelanto, les voy contando que la idea es sacar esa cartilla, pero claro que sí, le puedo compartir las diapositivas, sí señor, no hay ningún problema. Vale, muchas gracias. No señor, bueno, entonces si no hay más comentarios, entonces yo creo que muchísimas gracias a ustedes por venir y nos vemos entonces el miércoles. Perfecto, Gonzalo, muy amable, muchas gracias. Por aquí con un compañero de exploraciones al lado. Entonces, no, muy agradable todo. Listo, Esperamos profe. vernos en algún momento y el Listo, profe. miércoles, claro que sí. Muchísimas gracias, profe. Hombre, Gonzalo, felicidades, muchas gracias, hermano. Excelente. Listo, Manuel, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Muy chévere. Hasta el miércoles. Listo, sí señor, hasta luego, que les vaya bien. Gracias, Gracias, Gonzalo. Gonzalo. Feliz noche. Gracias, gracias, igualmente. Está muy interesante, gracias.